Hoy estamos junto a José Ramón Gamot Rodríguez y Fátima Guzmán, responsables del Centro CADE y de la Fundación Educación Activa. Hoy van a protagonizar una conferencia sobre las dificultades de aprendizaje entre los niños. ¿Cuáles son las principales dificultades actuales? Pues mira, las dificultades de aprendizaje más habituales son la dislexia, que es muy frecuente, que es un trastorno específico para la lectoescritura. Son niños que tienen una capacidad intelectual normal, incluso algunos brillantes, pero tienen una dificultad específica en los procesos de lectura. Luego, otra muy frecuente es la hiperactividad, quizá está incluso por encima de la dislexia. La dislexia es entre el 3 y el 5% de la población y la hiperactividad es el 7% de la población aproximadamente que tienen este problema. Y esta es una dificultad que afecta no solo a la concentración, sino a la capacidad de los niños para el autocontrol, la capacidad de tomar las decisiones, planificar el futuro, ser perseverantes, y tienen otra serie de dificultades que afectan mucho en la escolarización. También vamos a hablar de un trastorno que es menos frecuente, que se llama disfasia o trastorno expresivo comprensivo, y es un trastorno del lenguaje oral, que posiblemente siendo menos frecuente que los otros, genera un impacto en la escolarización aún mayor. Y por último vamos a hablar de un trastorno que se llama trastorno de aprendizaje no verbal, que es un trastorno que afecta al hemisferio derecho, a las competencias científicas, con lo cual son niños que tienen problemas en las matemáticas, en la motricidad para las actividades deportivas o la motricidad fina, tienen problemas para el dibujo geométrico sobre todo y tienen muchos problemas de habilidades sociales. Y son las 4 grandes dificultades de aprendizaje. ¿Cómo se pueden identificar estas dificultades de aprendizaje o esta problemática que pueden tener los niños? ¿Son los padres los que tienen que acudir a pedir ayuda o son los centros educativos los que se tienen que encargar de detectar esta dificultad? Hombre, en un principio lo lógico sería que tanto los pediatras como los profesores identificaran que el niño, sin saber muy bien a veces qué es lo que ocurre, pero sí identifican que no se está produciendo una pauta de desarrollo normal. Entonces, al no producirse una pauta de desarrollo normal y aparecer dificultades en algunas áreas, pues identifican que hay un problema y lo que hacen es derivarlo a los especialistas. Sin embargo, es curioso que a veces son más las madres las que identifican el problema que los propios especialistas. Es decir, que los pediatras y los profesores, con lo cual lo normal sería profesores y pediatras, pero está siendo muy habitual que sean las mamás las que identifican cuando trabajan con sus niños los deberes, pues que algo no está siendo normal y que su niño siendo inteligente no puede aprender pues a lo mejor como los hermanos o como ellas esperarían. La programación educativa actualmente, o dicho de otra forma, ¿las escuelas están preparadas para abordar estos problemas o hay que realizar algunos cambios? Bueno, están mucho mejor preparadas que hace tiempo y tienen más nivel de conocimiento y más recursos, pero aún estando mejor preparadas que hace tiempo, seguimos muy lejos de que cubran las necesidades que tenemos. Es su quinta visita a Segovia, es momento de hablar del papel de la Fundación Educación Activa. Sí, bueno, nuestro papel siempre ha sido concienciar a la sociedad sobre este problema, hacer divulgación del trastorno y que haya los máximos padres preparados, porque necesitan estar preparados y aprender cómo llevar a estos niños, que los profesores, los psicólogos, los médicos, haya cada vez más en la sociedad los que conozcan el trastorno y toda familia pueda ser atendida sin que haya un coste detrás, como había antes, que siempre era con un coste detrás. Entonces tratamos de que la sociedad comprenda, el problema se acepte, sea público y todo el mundo pueda tener ayuda. ¿Las nuevas tecnologías están afectando a que este déficit o estas dificultades de aprendizaje se incrementen o por contra ayudan? No, las nuevas tecnologías y el uso de las nuevas tecnologías no provocan estas dificultades ni las fomentan. Y sin embargo, las nuevas tecnologías aplicadas como herramientas útiles en los procesos de enseñanza-aprendizaje o incluso en terapia están favoreciendo mucho el trabajo y la reeducación de estos niños. Fátima, es momento de recordar a los padres qué tienen que hacer si creen que su hijo tiene dificultades de aprendizaje. Pues mira, si empiezan a darles toques en el colegio, si ellos ven alguna cosa que les pueda alarmar en sus hijos, pues tienen que acudir a un profesional, tienen que acudir a un neurólogo, acudir a un psicólogo, a centros especializados, a fundaciones o asociaciones como la nuestra, porque nosotros precisamente nacimos para que un padre no diera vueltas. Nosotros les sabemos encauzar, tenemos los profesionales adecuados para que les puedan atender,
tenemos los profesionales para hacer una evaluación y un diagnóstico serio, que es muy importante para que saber bien lo que te pasa a tu hijo y ya empezar a funcionar, porque no hay más problema, es saber cómo llevarlo. ¿Qué edad es la adecuada para que el niño se pueda desarrollar convenientemente sin ningún tipo de problema futuro? Pues no se puede evaluar antes de los 5 años, pero hasta los 5 años los padres sí pueden ir aprendiendo pautas para saber cómo llevarles y sacar el máximo partido de cada edad de los niños. Entonces los padres deben poner, en cuanto notan algo, deben ponerse a adquirir conocimientos, a prepararse ellos, a profesionalizarse, que es como lo llamamos. Y luego a partir de los 5 años ya se puede evaluar al niño de otra manera y ya especificar bien el problema que tiene. Quizá la primera concienciación es por parte de los padres. Sí, desde luego, aunque los profesores den la voz de alarma o los pediatras, pero al final los niños son responsabilidad de sus padres y quienes emprenden las acciones que tienen que sostener en el tiempo, porque no es una cuestión de corto plazo, pues son los papás. ¿Qué pautas tienen que tener en casa con niños con dificultades de aprendizaje? Bueno, sería un tema muy amplio para contestar, ¿no? Por eso Fátima decía que hay un proceso que se llama profesionalización de padres, y es que los padres deben aprender cómo se manejan estas dificultades, porque los terapeutas no podemos convivir con los niños. Esto del hermano mayor o la supernani, pues a nivel económico sería insostenible por la mayoría de familias, sería ideal. Que el especialista se trasladara a casa y las familias pudieran ver cómo se gestiona profesionalmente este tipo de problemas, pero al final buscamos lo que se llama coterapia, que es que los padres aprendan las técnicas que hay que implementar para que luego ellas los utilicen en la vida diaria con los niños. Quizá estas conferencias forman parte un poco de esta coterapia resumida. Bueno, esto es lo que llamamos psicoeducación. Psicoeducación es que la gente pueda detectar el problema, tome conciencia sobre el problema, es decir, que no piensen que es un problema de inmadurez o que es un problema del carácter de los niños o de mala educación a veces, o de que son vagos o no quieren trabajar, sino que la gente tome conciencia de por qué se produce el problema, cómo se expresa y ayudarles a identificarlos. Pero claro, en estas charlas o conferencias pues no se puede abordar la terapia. Lo que hacemos es, como dice Fátima, un proceso de divulgación y de toma de conciencia. Pues les agradecemos que nos hayan atendido, que hayan estado en Segovias Así, y nosotros vamos a disfrutar unos minutitos de su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. El mundo habla de hiperactividad y luego sorprende cómo la gente conoce la hiperactividad pero desconoce realmente lo que es una hiperactividad. Seguimos teniendo la mentalidad de la hiperactividad pues un problema de niños inquietos o nerviosos o que se mueven mucho. Hablamos de dislexia y sin embargo cuando vamos a los colegios a trabajar con nuestros niños con dislexia y explicar a los profes, pues sigue habiendo un gran desconocimiento de lo que realmente ocurre en el cerebro de un niño disléxico, ¿no? Y estos niños te escriben había sin H, había con H y con V, había con H y con B y te lo están copiando. Y entonces llega mamá y dice, fíjate. No es una cuestión de que se fije, es una disfunción cerebral. ¿Comprendéis? No lo puede hacer. Yo siempre digo a los papás que cuando los niños os lleven la cartita esta del Día del Padre contando todo lo que os quieren y el padre empieza a leer todo lo que le quiere el niño y empieza, pero bueno, había con V. Pero bueno, serás cabronazo. El no sé qué con B. Esto sin H. El niño te está transmitiendo las emociones, no es un examen de ortografía. No le desmotives.